pues como decíamos, más de 40 días confinados ya empiezan a pesar mucho. Desde este domingo están esperando con ganas, los niños y niñas van a tener un alivio. Podrán salir a la calle a pasear, también llevar el patinete, una pelota, jugar un poco con sus hermanos, con su padre, con su madre. No lo pueden hacer con otros amigos del barrio. Ese alejamiento entre familias tiene que seguir perviviendo. Cerca de casa, como mucho a 1 kilómetro. Claro, les decíamos al principio, cuando pensamos en este confinamiento en familia, pensamos en el modelo padre-madre con hijos e hijas en casa. Pero sabemos que hay situaciones muy diversas, padres separados, familias monoparentales, ausencia, por lo tanto, de ese contacto con el otro progenitor que se está produciendo en algunos casos. Y de todas esas situaciones, cómo se llevan y cómo las ha regulado también ese marco jurídico, vamos a hablar en los próximos minutos con esas dos profesionales a las que recurrimos habitualmente aquí en esta sintonía del Hoy por Hoy Irún y que teníamos ganas de saludar de nuevo. Eso sí, ellas también están en sus casas. Beatriz Rodríguez, abogada, muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo lo estamos llevando? Pues aquí, confinados en casa, trabajando lo que nos dejan y con los niños ayudándoles en los deberes en lo que podemos. Bueno, es lo que nos toca. Más o menos lo que ocurre en casi todas las familias. Lorena Pidal, psicóloga, muy buenos días. Muy buenos días, Egunon. También lo mismo, ¿no? Imagino que teletrabajando desde casa y en esa conciliación con los niños, ¿verdad? Pues así es, haciendo malabares, equilibrios, porque yo sí que estoy yendo al despacho a atender a algunas personas que hay que atenderlas por urgencia y luego vía Skype, con lo cual pues el equilibrio con los niños y el marido pues está resultando tarea ardua. Claro. Bueno, nos encontramos con dos modelos en vuestro caso diferentes. Bea, tú tienes 2 hijos, estás separada. Lorena, vives con tu marido, estás casada y tienes 3 hijos. Y bueno, cada uno tiene sus casas más pequeñas, más grandes, pero no dejamos de convivir 24 horas al día normalmente en este confinamiento con nuestros familiares. En tu caso, Bea, ¿cómo lo estás llevando? ¿Empieza a pesar ya todo esto? Bueno, vamos a ver, pesar nos pesa porque al final somos personas que nos gusta relacionarnos, hablar, salir, entrar. Entonces, bueno, lo estamos llevando lo mejor posible, confinados en casa y desde la responsabilidad, que es la mejor manera para que todo vuelva a la normalidad, que tanto anhelamos al final. Claro, ¿en tu caso, Lorena? Pues sí, igual. Al final, entreteniendo a los niños, pues como se puede, estableciendo rutinas y sobre todo, ¿no?, que no se descuelguen del todo el tema de la escuela interactiva. Y así vamos, cada día es un día distinto, y no está resultando fácil del todo porque son diferentes las edades y yo creo que aquí no es lo mismo un niño de 3 años a otro de 11 y qué decir de un adolescente. Entonces Las edades creo que también son determinantes. Estamos, mira, como podemos hacer el paralelismo, cuando salen estos expertos sanitarios a hablarnos de cómo avanza la pandemia, suelen hablar de los dientes de sierra, ¿no? Yo creo que también esto psicológicamente nos pasa, ¿no? Tenemos unos días de bajón y otros días de ver un resquicio de luz. Lorena, tú que eres psicóloga, seguro que eso lo estás palpando también en esa relación que tienes con tus pacientes o con la gente que te consulta diversas cuestiones. Sí. Al final es una situación la que estamos viviendo tan inesperada, intensa al mismo tiempo, incontrolada, ¿no?, que cuantas más áreas esté afectando a la persona, pues la verdad es que el ánimo baja aún más. No es lo mismo una persona que solamente le esté afectando en el ocio y tiempo libre que a otra que además del ocio y tiempo libre le está afectando en el trabajo, pues porque ahora mismo no trabaja, está en un ERTE, tiene dificultades económicas. Entonces, según se vaya, ¿no?, aumentando el número de consecuencias que esta situación inesperada está haciendo mella, pues la irritabilidad, el desánimo, pensamientos incluso catastróficos empiezan a proliferar. Claro. Y por contra, ¿no?, lo que son pues crisis de ansiedad. Claro, es que eso que acabas de comentar es muy, muy importante. No es el confinamiento en sí, que si fuera a estar en familia, pues ni tan mal. La historia es cómo nos va pesando la situación, que puede derivar en un voy a perder el trabajo, ¿no? Económicamente me está afectando mucho. Ya no tengo casi ni ese remanente que me puede, ese colchoncito que estoy perdiendo ahora mismo, ¿no? Es que yo aquí lo que estamos haciendo es, claro, como siempre decimos, un traje a medida. Entonces, esas personas que se están sintiendo, pues acorraladas, ya no por la claustrofobia en sí de la situación concreta, ¿no?, del coronavirus,
sino también por todas las grandes repercusiones que a muchas personas les está, ¿no?, repercutiendo en sus hogares. Y luego también aquí estaría también la importancia del contexto, ¿no?, de cómo viven, en qué casas viven, si están bien avenidos o no en matrimonio, si es que lo hay. Muchos factores. La verdad que no es uno solo, sino que hay muchos. Bueno, ahora hablamos también de cómo se está gestionando todo eso en esas familias con hijos, familias, me refiero padre y madre separados, ¿no? Enseguida hablamos de todo eso, pero Bea, simplemente os quiero preguntar a las dos, ¿os parece bien esa decisión que se ha tomado de permitir a los menores de 14 años, desde este domingo ya, poder salir por lo menos una hora cerca de casa, Bea? A mí me parece fenomenal. Y te explico por qué. Porque al final, aunque solo sea una hora, ya tienes la ilusión de que voy a salir, vamos a dar una vuelta. Evidentemente tiene que ser dar un paseo desde la responsabilidad, desde no me mezclo con nadie, guardo la distancia social, pero no deja de ser una salida y sobre todo que también es una forma de ver que vamos avanzando, algo de luz al final, que hay luz al final del túnel, y yo creo que eso también es importante, tanto para los niños como para todos en general. Lorena, ¿a ti qué te parece? Que no nos relajemos, que la gente no se venga arriba y empecemos ya a mezclarnos entre unos y otros, pero ¿qué te parece la decisión? Sí, la verdad es que a mí me parece muy acertada. El tema además de la infancia o de la adolescencia, bueno, infancia, porque hasta los 14 años, es que necesitan el movimiento, necesitan el oxígeno del aire libre, necesitan sentirse que están un poquito libres, ¿no? Entonces, bueno, pues el sacarles de las cuatro paredes de la casa con responsabilidad, con equilibrio, por supuestísimo, con sentido común, yo creo que va a ir haciendo, ¿no?, pues que ellos y ellas poco a poco vayan sintiendo que volvemos a esa normalidad, que aún falta mucho, pero de alguna manera, ¿no?, ese paseíto, bueno, pues va a ayudar pues a esa ilusión que también decía Bea, ¿no?, la ilusión, el proyectar que, bueno, pues mira, este domingo una horita, un paseíto, wow, ya tenemos un plan. Eso estimula y es altamente motivador. Y aparte que psicológicamente no cabe duda que es que les va a revivir a muchos y a muchas niñas. Claro que sí. Bueno, pues veremos, haremos esa prueba y, como decían desde el Gobierno, prueba, error, ojalá que no haya que rectificar y volver a meter a los chavales ni a nadie en casa, que vayamos soltando poco a poco, eso sí, actuando con responsabilidad absolutamente todos. Hablamos ya, si os parece, de qué está pasando con esos regímenes de visitas, con esas custodias compartidas en parejas separadas con hijos. Bea, ¿qué es lo que se ha dicho desde el Consejo General del Poder Judicial, por ejemplo, en esta materia? Vamos a ver, desde el Consejo General del Poder Judicial, durante el tiempo desde que se ha decretado el estado de alarma, se establecieron una serie de criterios orientativos. Básicamente era suspender todas las actuaciones no esenciales, y dentro de esas actuaciones no esenciales abarcaba en gran medida todas las materias de familia. ¿Qué ha dejado fuera? Bueno, pues en caso de que hubiera situaciones de separación sin adoptar medidas, inicialmente cabía la adopción de esas medidas, salvo que los padres de facto ya hubiesen acordado una serie de medidas. Y fundamentalmente también la medida que se denomina del artículo 58, que es una cuestión incidental de patria potestad que está siendo utilizada para resolver temas de custodia. Bien, el Consejo General del Poder Judicial no ha decretado como tal la suspensión de ninguna resolución ni de ninguna sentencia. De hecho, las resoluciones se deben de cumplir y ha dicho que cada juez vaya viendo caso por caso. Bien, ¿qué ocurre? Que los regímenes de custodia compartida, en los que cada uno de los progenitores tienen atribuidas pues una semana cada uno, se están ejerciendo siempre y cuando los padres, de común acuerdo, no hayan adoptado otra cosa por la protección de sus hijos. Quiero decir, porque uno de los progenitores es un personal de riesgo en el sentido de que es sanitario, de que trabaja en un supermercado y tiene mayor riesgo, y por ese bien han decidido, en mi caso muchos de mis clientes, que se queda en uno del domicilio y que cuando se levante el estado de alarma, pues que ya se compensará. Eso por un lado. Pero de los regímenes monoparentales con régimen de visitas alternos, con visitas intrasemanales, este ir y venir de los niños no solamente pone en peligro a los niños que puedan ser contagiados, sino que a su vez puedan contagiar a los familiares con los que viven. Y precisamente por la prevención y el sentido común, lo que se ha adoptado por la mayoría de los juzgados de Guipúzcoa como nota informativa es que se suspendieran esas visitas para el caso de que pudiera ser conflictivo, sobre todo
cuando uno de los padres pues estuviese trabajando constantemente, bien pues en sanitarios, dependientes de supermercados, camioneros. Quiero decir, personal con mayor riesgo de contagio. Ya. Todas estas personas que han estado en contacto y que están con un riesgo superior de contagio por estar en la calle, se entendía que en esos casos era evidente que lo más adecuado era suspenderlo. En el resto de casos, bueno, cuando los dos están en el domicilio, no es una persona con mayor riesgo de contagio, evidentemente el traslado de un domicilio a otro en un vehículo privado, pues en gran medida no afecta a todo esto. Uh-huh. Y luego muchas veces se nos olvida las familias con PEF, las familias que tienen las visitas en el punto de encuentro familiar. Estos puntos de encuentro familiar están cerrados, no están habilitados. Ya. Ahí no hay posibilidad entonces de que eso se llegue a producir. No, lo que sí que quiero dejar claro es que esto significa que se suspenden esos regímenes de visitas, pero no significa en ningún caso que se pierden los derechos, y lo normal y la coherencia es que se entiendan compensados, que cuando se levante el estado de alarma y teniendo en cuenta que los menores lo más parece ser que no van a reiniciarse en el colegio tan rápidamente, se pueda plantear que esos fines de semana alternos, esas visitas de 2-3 horas, se puedan compensar en una semana, 10 días, 15 días, de tal manera que ese progenitor que no ha podido visitar, pues que pueda tener un periodo para disfrutar de sus hijos y para estar con sus hijos. Y mientras tanto, pues es verdad que tenemos muchos medios tecnológicos que no es lo mismo, claro, pero sí que pueden hacer los deberes a través de Skype, sí que pueden jugar con ellos, sí que se pueden relacionar. Es más, yo recomiendo que ahora más que nunca una mayor flexibilización dentro de esas comunicaciones. Bueno, sí, seguramente no es el martes, el jueves y fines de semana alternos, pero puede ser cada día, ¿no? Una videollamada, Lorena, porque yo imagino que esto, por ejemplo, a los niños y niñas que no están viendo ahora a su padre o a su madre, pues les aliviará un poco, ¿no? Ese contacto, aunque sea a través de una pantallita de un móvil o de un ordenador. Claro, sí. Otra cosa también, ¿no?, es cuando apagan, ¿no?, esa videoconferencia, bueno, pues cómo se pueden quedar, ¿no? También hay, ¿no?, pues peques que igual se sienten un poquito más tristones, porque, bueno, sí que te da el chute de ver a tu aitacho o a tu amacho, pero bueno, al final son muchas horas y también les echarán muchísimo en falta. Pero bueno, no cabe duda que estamos en un momento tecnológico que esto ayuda y que de alguna manera el sentir que tu aita está ahí al otro lado de la pantalla, pues es importantísimo. O sea que sí, hay que darle caña. Bueno, ya hemos comentado un poco cómo nos afecta psicológicamente a la población en general, pero si pensáramos en los más pequeños, Lorena, que es que ellos... Ayer yo veía imágenes en televisión, ¿no?, de niños diciendo estoy hasta el moño del coronavirus. Claro, ayer paramos de hablar de esto, pero no sé si son muy conscientes de qué está pasando, ¿no?, de cómo está afectando todo eso a la población en general. ¿Cómo les afecta psicológicamente el que de repente haya habido cerrojazo en sus vidas y se hayan tenido que quedar eso entre esas 4 paredes o en esas 3 habitaciones de su domicilio? Sí, bueno, pues al final no es lo mismo un niño de 2, 3, 4 años, que ahí tienen más dificultades para comprender, incluso para expresar, ¿no?, sus opiniones. Y ahí quizás hay muchos o muchas, ¿no?, que se sienten como más irritables, como más nerviosos, que quizás otros que son un poquito más mayores, que pueden comprender un poquito mejor la situación y tienen más vocabulario para expresar o para poder opinar, ¿no? Pero en definitiva, claro que les está, ¿no?, repercutiendo. Hay un cese de todas sus actividades escolares, extraescolares, de socialización, de tiempo libre. Entonces, claro, ese expandirse, esa libertad de movimientos que ahora no lo tienen, que se sienten castrados, ¿no?, incluso un poquito como castigados, pues aquí es muy importante que ese impacto se pueda minimizar a través de nosotros, ¿no?, los progenitores, que seamos figuras estables, que seamos figuras que les demos pues mucha estabilidad, mucha comprensión. No es fácil en estos momentos, y más para aquellos que igual estén preocupadísimos, ¿no?, por sus temas laborales. Pero yo estoy convencida de que va a haber niños y niñas que el impacto va a ser muy mínimo, incluso algunos no van ni a sentir nada, pues porque tengan un entorno de figuras muy seguras, en donde vivan en casas muy amplias y de lo malo pues puedan tener terrazas para expandirse, pero no cabe duda que muchos sí que van a experimentar sintomatología
pues como de castramiento, de falta de libertad y de estar más agitados y más nerviosos incluso. Sí, bueno, y no todo el mundo tiene esas casas grandes con terraza y hay en ocasiones familias que están incluso, estoy pensando por ejemplo en el colectivo de personas migrantes, compartiendo pisos, ¿no? Viviendo casi en una habitación. Lo que sí que puede ocurrir también, no se vea, es que claro, se generan tensiones, no estamos acostumbrados igual en parejas, padre y madre, a convivir tantísimo tiempo juntos, pues porque nuestra vida es de estar mucho en el trabajo y en la calle. ¿Creéis que se pueden generar también rupturas matrimoniales a raíz de tantos días encerrados? Vamos a ver, yo no tengo ninguna duda de que va a haber un repunte de rupturas. Eso va a ser un fenómeno seguro, al igual que después del periodo vacacional de julio y agosto hay un repunte de rupturas. Porque al final, como tú dices, ahora es una situación excepcional, mucho más tensa incluso que en los periodos vacacionales, porque al final en los periodos vacacionales nos vamos de vacaciones y es un tiempo de ocio. Ahora hay unos problemas que son evidentes, que es que no puedes salir, con lo cual en una discusión que tú te puedes ir a dar una vuelta y venir mucho más calmado, ahora eso no lo puedes hacer. Estamos con los medios más limitados. Hablamos y contamos que bueno, que cada casa tiene los medios que tiene. No es lo mismo tener una televisión y que se discuta por quién tiene esa televisión o quién tiene el iPad. Eso al final produce una serie de comportamientos y una serie de problemas. Eso unido a que además en muchas casas hay problemas y comportamientos patriarcales, pues tenemos, el caldo de cultivo para que se pueda producir una ruptura. Lo que pasa es que yo veo un problema que va más allá. Una cosa es que una persona tenga pensado que quiere divorciarse y otra cosa es que pueda ejecutar esa decisión, porque aquí no olvidemos que también se va a producir, que ya habéis hablado antes, la situación económica de muchas familias. Efectivamente. Que al final un divorcio siempre disminuye la capacidad económica de esas familias, porque supone otro domicilio, pensiones, hipotecas. Suena duro escucharlo, pero al final un divorcio no está al alcance de todo el mundo. La vida después del divorcio no está al alcance de todo el mundo, claro, porque supone una economía, yo creo que una economía mínima, y yo no sé si después de todo esto todas las familias van a poder ejecutar eso. Bueno, recordamos que en el periodo de crisis desde 2008 hasta 8 años después prácticamente se pararon mucho esas separaciones y divorcios precisamente por esa mala situación económica. Bueno, no nos queda tiempo para más, simplemente recordar que hemos dicho que hay cuestiones que se han acordado entre las parejas separadas, pero saber si existe ahora mismo atención en los juzgados. ¿Se está atendiendo a la ciudadanía de alguna manera? Sí, vamos a ver, los juzgados, y además esto es importante que la ciudadanía lo sepa, porque es dar seguridad, mensajes de seguridad. Los juzgados en lo esencial están abiertos, es decir, si se puede ir a denunciar un delito y si se necesita ayuda, en lo esencial están. Cuando digo en lo esencial, para el tema de violencia de género, están abiertos y se están acordando medidas. No solo para el tema de violencia de género, sino también para el supuesto de que, pongamos un ejemplo, de un padre cuidador que por problemas de drogadicción, alcoholismo o simplemente una situación de nervios derivada del encierro pueda poner en peligro al menor, se podría presentar una demanda solicitando por cambio de circunstancias el tema de custodia, siempre que exista una cierta gravedad que se pueda acreditar. Quiero decir, porque si no se le pueden imponer las costas. Pero si evidentemente se está dando una situación de peligro del menor, vale, eso sí que se tramita y para eso los juzgados están abiertos. Y otra que quiero transmitir también un mensaje positivo, que creo que es importante. Fíjate que yo muchas veces hablo de la conflictividad de las parejas, de que, pues que hay que poner siempre por encima a los niños. Y yo de mis clientes me ha sorprendido que incluso parejas con hasta ahora alto grado de conflictividad han llegado a acuerdos por el bien de los niños y en cuanto a los domicilios. Y eso yo creo que es importante ahora más que nunca, ese sentido común. Pues nos alegra efectivamente ese sentido común. Gracias a las dos, chicas. Ya sabéis que tenemos este canal abierto una vez al mes para contar temas. Antes eran otros y ahora pues con este confinamiento se van derivando distintas situaciones que iremos comentando también con vosotras. Lorena, muchísimas gracias. Disfrutar este domingo, por lo menos de una horita en la calle con vuestros hijos. Que vaya muy bien. Claro que sí. Muchísimas gracias. Bea, lo mismo para ti. Es que ricasco. Ya hasta la próxima, ¿eh? Venga, muchísimas gracias. Un abrazo. Agur.